Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando puntos críticos, extremos relativos de una función real, criterios de la primera derivada. Vamos a iniciar con un problema. Dice, ¿en dónde encontramos puntos críticos? Venta máxima o mínima de vehículos en el año 2018. Por acá tenemos la información de la gestión. Dice, se desacelera caída de la venta de vehículos nuevos en febrero, ¿no? Por acá nos habla velocidad máxima y mínima de circulación en la Panamericana, que hace referencia justamente ya a la parte donde hablamos de puntos críticos, ¿no? ¿Ya? Por aquí tenemos también, dice, ¿cómo calcular el valor numérico de una función para un valor determinado de la variable independiente? Entonces aquí, si nos hablan de valor numérico, lo que vamos a realizar justamente es reemplazar, ¿ya chicos? En este caso de reemplazar, ¿no? Ya un valor en la función. ¿Qué entiendes por un punto máximo o mínimo de una función, ¿no? Por ejemplo, ahí si tenemos una función de este tipo, por ejemplo, acá un punto máximo, por acá tendríamos un punto mínimo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la derivada de una función? Eso ya hemos visto también en clases anteriores, estimados estudiantes, ya cómo obtener la derivada de una función, ¿no? ¿Cómo se calcula la derivada de una función polinómica o trascendente? Esto pues aplicando la regla de la cadena. Muy bien, tenemos el logro de nuestra sesión. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía sobre puntos críticos aplicando el criterio de la primera derivada, demostrando precisión y creatividad en su resolución. Por acá tenemos justamente el contenido, función creciente, vamos a mencionar de función decreciente, máximos y mínimos de funciones, puntos críticos, criterios de la primera derivada, ¿no? Y vamos a también por acá mencionar de la situación problemática. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar función creciente. Entonces por acá nos dice una función f es creciente, dice, es creciente en un intervalo y si para dos números cualesquiera a y b del intervalo i, tales que a sea menor que b, se verifica que f de a es menor que f de b. ¿De acuerdo? Entonces acá miren, tenemos a y aquí tenemos f de a. También tenemos b y tenemos f de b. Entonces acá dice, aquí tenemos que aumenta y acá justamente dice crece, ¿no? Aumenta tanto en y como en x, entonces aquí crece. ¿Ya? Estamos hablando de una función creciente. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Tenemos la función decreciente. Entonces aquí también nos habla una función f dice, decreciente en un intervalo y si para dos números cualesquiera a y b del intervalo i, tales que a sea menor que b, se cumple que f de a sea menor justamente que b, ¿ya? F de a, perdón, mayor que f de b. Entonces aquí también tenemos a, dice, mayor, miren, aquí está, a, f de a y b, en todo caso, a ver, por aquí vamos a considerar f de a mayor, aquí vamos a corregir esta parte, por favor, ya, vamos a corregir, y tendríamos acá, ¿no? f de, aquí tenemos a, dice, y acá f de a, y por acá f de b. Entonces ahí hablamos de una función decreciente. ¿Ya, chicos? Decreciente. Muy bien. Por acá tenemos un ejemplo. Indique, dice, los intervalos en donde la función es creciente y en los que la función es decreciente. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar aquí el gráfico,
de 8, por ejemplo, hasta 5 aquí, o este intervalo es creciente, miren, ¿ya? Creciente, ¿no? Y por acá ya tenemos, por ejemplo, de menos 5, por acá empieza decreciente hasta 1 y por acá creciente, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos la parte de que es una función constante, ¿no? Muy bien, y ahora en el punto 3 vamos a revisar máximos y mínimos de funciones. Ya, una función f, aquí tenemos, tiene un máximo relativo o máximo local en un punto, dice, ¿no? Donde c pertenece al dominio de la función f, si f de c es mayor o igual que f de x, para todo x que pertenece al dominio de f. Entonces, f de c recibe el nombre de máximo relativo, dice, ¿no? Estamos hablando de este punto, máximo relativo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos aquí nuestra función, aquí está y igual a f de x, que es justamente toda esta función, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos, dice, una función f tiene un mínimo relativo o mínimo local en un punto donde C dice pertenece al dominio de la función f si f de c es menor o igual que f de x, para todo x que pertenece al dominio de la función f. Entonces, f de c recibe el nombre de mínimo relativo. Aquí tenemos el mínimo relativo, estimados estudiantes. Y por acá ya tenemos, ¿no?, un punto bajo, miren, un mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Bien. Por acá tenemos los puntos críticos. ¿Ya? Aquí el punto 4 dice puntos críticos. Un número c es el dominio de la función f de x. Se denomina punto crítico si la derivada de la función en ese punto c es igual a 0 o no existe, dice, ¿no? Entonces, c es un punto crítico. Cuando tenemos aquí, pues miren, la derivada de la función f de c, ya la derivada de la función f de c va a ser igual a 0. O f, la derivada de esta función, no existe, dice, ¿no? Entonces a ello vamos a denominar punto crítico, tal y como tenemos acá la gráfica también, miren, tenemos un máximo relativo, tenemos un mínimo relativo y absoluto, absolutos dice, y por acá máximo absoluto, ¿sí? Seguimos con la parte de puntos críticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinar, dice, los puntos críticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para x1, x2 y x3, ¿ya? Entonces, por acá dice, si se trazan rectas tangentes a la función en los puntos x1, x2, x3, estas son paralelas, dice, ¿no?, al eje x. Entonces, la derivada de estos puntos, miren, la derivada dice de la función, en este caso f de x1, derivada de la función f de x2, derivada de la función f de x3, voy reemplazando, lo que vamos a realizar es igualar a 0. Por lo tanto, x1, x2 y x3 son puntos máximos o mínimos locales de la función. Entonces aquí tenemos, miren estudiantes, por ejemplo, la derivada para este punto es igual a 0 a cada uno de estos puntos, tanto a x1, a x2 y a x3, hay que igualarlo a 0, pero en la derivada, ¿no? Y aquí tenemos justamente los puntos también. x1, miren, ahí está f de x1, x2, f de x2 y x3, f de x3. Por acá tenemos en el punto 5 criterios de la primera derivada, ¿ya? ¿Qué debemos tener en cuenta? Se determinan los puntos críticos de la función. Ya sabemos que los puntos críticos hay que igualarlo a 0, dice, ¿no?, la primera derivada. Si c es un punto crítico, se debe determinar el signo de la derivada de la función f de x. Primero, para valores que están suficientemente más próximos y antes de c, y luego
para valores que están suficientemente próximos y después de C. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ahí, eso nos quiere indicar de la siguiente manera. Por ejemplo, ya encontré los puntos críticos, ¿ya? Encontré los puntos críticos, por ejemplo, acá un 3, por acá puede ser un punto 4. Entonces, para analizar los intervalos, por acá podría considerar menos infinito y más infinito. Entonces, para analizar en qué intervalos la función crece o es creciente y es decreciente, entonces lo que tenemos que hacer es no tomar, dice, al punto crítico, que en este caso sería 3. Podría yo considerar, por ejemplo, acá el 2, el 1 y el 0, ¿no? Antes y después, dice. Por ejemplo, acá podría ser 3.1, 3.999, ¿no? Pero no puedo llegar a 4. Y acá también no puedo tomar 4. Por ejemplo, puedo considerar aquí 4.001, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere mencionar acá, dice. Críticos y primero para valores que están suficientemente próximos de C y luego para valores que están suficientemente próximos después de C. O sea, si acá consideramos, por ejemplo, este es el punto C, antes y después, pero no el punto C. ¿Ya? Como hemos dado acá el ejemplo con valores, ¿no? De esta forma se tendrá que, y acá hay tres condiciones, chicos. Si la primera derivada, si vamos a hablar, la primera derivada de la función f de x cambia de signo de positivo, miren, de positivo a negativo, ¿ya? De izquierda a derecha, respectivamente, entonces, f tiene un máximo relativo, claro, miren, ¿ya? Positivo, ahí es positivo, y negativo, ese es el máximo. Un máximo relativo en el punto C de f de x, ¿ya? O f de c, lo que indica acá, ¿no? Si la primera derivada cambia de signo de negativo a positivo, de izquierda a derecha, negativo a positivo, entonces ahí vamos a hablar de un punto mínimo relativo, un punto mínimo, ¿no? En el punto dice f, punto y coma, o c, punto y coma, f de c, ¿no? Pues acá, bueno, acá se ha considerado A, pero acá sí podríamos también denominarlo f de A, ¿no? Ya, chicos, solamente es simbología nada más. Luego, aquí tenemos, si la primera derivada es positiva o negativa en ambos lados de C, entonces no existe ni máximo ni mínimo relativo, ¿ya? Es un punto de inflexión. ¿A qué hace referencia esto? Si yo tengo acá, miren, una curva, por ejemplo, una curva de esta manera, ¿no? Ahí más o menos. Esto es el punto de inflexión, ¿ya? Geométricamente el punto de inflexión es el que cambia de orientación, en todo caso, a la curva o de concavidad, ¿no? Por ejemplo, acá está cóncava hacia abajo y justo llega en este punto y se hace cóncava hacia arriba. ¿Ya, chicos? Entonces, eso nos quiere mencionar el punto de inflexión. Tenemos aquí un ejemplo, justamente, nos pide, indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los valores máximo o mínimo de la siguiente función. ¿Ya? Primero dice, calculamos la derivada. Tenemos acá la función, chicos. Aquí tenemos la función. F de x es igual a menos x cubo más 6x cuadrada más 15x más 4. Entonces nos piden la derivada y aquí está la derivada. Derivamos menos x cubo, ¿quién sería? Menos 3x por x al cuadrado, más 6x al cuadrado, acá sería 6x, ¿no? La derivada de 15x solamente es 15, y la derivada de 4, recuerden, de toda constante la derivada es igual a 0. Entonces ya tenemos 0. Bien, ahora, una vez que nosotros derivamos, el siguiente paso es que la primera derivada lo igualemos a 0, ¿ya? O sea que toda esta función lo vamos a igualar a 0. Y ya está acá, mira. Lo hemos igualado a 0. Y bueno, esta es una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Por qué igualamos a 0? Para poder determinar los puntos críticos, o llamados los puntos PC. Entonces acá se factoriza y hemos llegado a esto, ¿no? Bien. Que x, a cada factor de ellos, nosotros lo vamos a igualar a 0.
¿Ya, chicos? Se iguala a 0 y luego se despeja x. Bueno, estos son los puntos. Ahora dice 2. Evaluamos los signos de la derivada en los puntos menos 2, 0 y 6. Entonces acá están los puntos críticos, miren. En este caso se ha considerado el 1, ¿ya? Es un punto crítico, y el 5. Bien, chicos, entonces vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar, por ejemplo, en cada de estos intervalos, subintervalos en todo caso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí, atención, ¿ya? Lo que vamos a tener aquí, vamos a considerar esta parte, mire, al menos 1 no lo podemos tomar. ¿Por qué dice la parte de la teoría? Que ya lo vimos acá, antes y después. Entonces, al 5 tampoco. Entonces, podríamos aquí menos 2. Y aquí nos sale signo negativo, dice. Pero ¿dónde lo vamos a evaluar el menos 2? Aquí, en la primera derivada. O sea, vamos a reemplazar aquí. No necesitamos el resultado. Lo que necesitamos es el signo. Y nos sale negativo. Ahora, si reemplazamos 0, miren, acá sería menos 3 por 0 al cuadrado, sería se hace 0, 0 y sale 15 positivo. Pero no deseo el resultado, sino el signo nada más. ¿Ya? Y aquí, bueno, reemplazando 6 nos va a salir negativo. Entonces, ahí lo analizamos. De menos infinito hasta 1 decrece. Decrece. Y de menos 1, perdón, hasta 5, crece. Entonces la gráfica va a ser así. O sea que este menos 1 ya se convierte en un mínimo. Y luego dice, de 5 al más infinito, decrece. Ahí está. Entonces, va y baja nuevamente, ¿no? En el intervalo dice, de menos infinito a menos 1, la función decrece. En el intervalo de menos 1 a 5, la función crece. Y de 5 a más infinito, la función decrece. Justo lo que estamos, si decrece sería así, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso sería a partir de esta parte, ¿no? Miren, así, decrece. ¿Ya? Entonces, eso es considerar. Y luego reemplazamos, dice, los puntos críticos, ya lo que hemos obtenido, en la función original, sin derivar. ¿Para qué? Para hallar los puntos, estimados estudiantes. Y acá nos sale, miren, si x vale menos 1, ¿y cuánto vale? Dice, ahí menos 4, ¿no? Si vale 5, esto vale 100, en este caso 104. ¿Dónde se trabaja estos gráficos, estimados estudiantes? En una calculadora que es muy sencillo de utilizar, Desmos. Ahí vamos a encontrar este tipo de gráficos, ingresando justamente la regla de correspondencia de la función mencionada. Bien, aquí tenemos la situación problemática. Nos dice, durante varias semanas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC, ha estado registrando la velocidad del flujo de tráfico, dice, ¿no? En kilómetros por hora. En la Panamericana Norte, los datos indican que entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde, la velocidad del tráfico es, aquí nos da toda esta expresión, donde T es el número de horas después del mediodía. Dice, ¿en qué instante la velocidad del flujo alcanza su nivel máximo y su nivel mínimo? Es decir, se mueve más rápido o más lento. ¿Ya? B, ¿cuál es la velocidad máxima y mínima del flujo? Y graficar. Entonces, para la parte A, lo que vamos a considerar aquí, ¿ya? La velocidad, dice, ¿no? Ya tenemos aquí. Entonces, a la velocidad lo derivamos, estimados jóvenes. Lo derivamos y luego, para encontrar los puntos críticos, ¿qué vamos a realizar? Lo igualamos a 0. ¿Ya? Lo vamos a igualar a 0. Ya está, lo igualamos a 0. Por acá, bueno, esto ya es una ecuación cuadrática, es muy fácil de resolver. Lo que debemos realizar aquí es justamente, pues, poder expresarlo en dos factores, ¿no? Por ejemplo, por acá si yo tengo, a ver, 3t al cuadrado, a ver, explicamos, menos 21 por t más 30. Aquí sería 3t por t, ¿ya? Y aquí 30 sería, a ver,
a ver, ¿cuánto sería? A ver, en este caso, sería 6, a ver, por 5 sería, ¿no? Ya está, multiplicamos en aspa a ver si obtenemos el resultado. De lo contrario, lo corregimos. A ver, acá sería 15, 15t, multiplicamos, ¿no? Y acá sería 6t. Pero acá vamos a tener en cuenta los signos. Acá sería negativo y acá negativo. Menos 6 por menos 5 sería 30 positivo. Ya acá jugamos con los signos. Entonces acá sería menos 15 y menos 6. Pues acá sería menos 21t. Igual al término central. Y lo que se ha realizado ahí simplemente es igualarlo, ¿no? O sea, los factores, me refiero a esto, 3t menos 6 igual a 0. O t menos 5 también lo igualamos a 0. O sea que acá 3t va a ser igual a 6, donde t vale 2. ¿Ya? Y aquí t es igual a 5. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿qué dice? A las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde la velocidad del flujo es máximo o mínimo respectivamente, lo que tenemos ya en la gráfica, ¿no? ¿Qué nos dice acá? La velocidad máxima del flujo es 46 kilómetros por hora y se da a las 2 de la tarde y la velocidad mínima del flujo es de 32 kilómetros por hora y se da a las 5 de la tarde, ¿no? Reemplazando ya nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la manera como se trabaja para situaciones problemáticas, en este caso de máximos o mínimos relativos, ¿no? Lo que estamos revisando. Muy bien, entonces por acá tenemos parte de la referencia bibliográfica para complementar el tema mencionado. ¿Ya, chicos? Bien, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Pues máximos y mínimos, ¿no? Muy bien, ¿para qué son útiles las derivadas? Como ya vimos, para la aplicación de eventos cotidianos que se da en nuestra realidad, ¿no? Bien, muchas gracias, estimados estudiantes, y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muy buenas.